Consulta al Día con Hernán Higuera. Mi segundo invitado es el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Vamos a abordar con él esta tensa situación entre el gobierno, la Corte Constitucional, que frenó 3 leyes del Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo le responsabiliza a los jueces de la Corte Constitucional de haberle quitado las herramientas para seguir en la lucha contra la seguridad, contra la integridad pública y contra la solidaridad nacional. Buenos días, doctor Ollarte. Buenos días, don Hernán. Un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Igualmente, gracias. Bueno, doctor, esta tensión se suma y se ahonda con el tema de consulta popular, que también le incluye a la Corte Constitucional en una de las preguntas y que seguramente le llegará en su momento a la Corte para que defina, ¿no?, el tema de la consulta popular. Pero bueno, el asunto es que el gobierno, el presidente de la Asamblea, le respondieron a la decisión de la Corte Constitucional que suspendió varios artículos de la Ley de Inteligencia, Integridad Pública y Nacional, y la Corte Constitucional le debe una explicación al país, según Zaida Rovira. ¿Qué opina usted sobre lo que dijeron en esa cadena? Bueno, las Cortes Constitucionales son órganos que controlan el poder. No deben hacer política constitucional, deben hacer justicia constitucional. Y por lo tanto, el único deber de una Corte Constitucional es hacer cumplir la Constitución, les guste o les desagrade a sus miembros. Entonces, esto de que la Corte Constitucional debe responderle al país, no. Cuando usted tiene un caso en la Corte, tiene que defenderlo en la Corte. Es cierto que la Ley de Garantías y el reglamento de esta sesión de procesos tiene una norma que a mi juicio es defectuosa. No lo digo ahora, lo he venido diciendo hace muchos años respecto de esta posibilidad de suspender las normas acusadas inconstitucionales. No es que digo que no debe haber la suspensión, no, por supuesto. Si es que usted tiene una norma que por el transcurso del tiempo que suele decurrir entre la presentación de la demanda y el fallo definitivo, y esa norma, al menos en apariencia, podría ser inconstitucional, y el peligro en la demora haría que una sentencia de inconstitucionalidad no repare los derechos que podrían estar involucrados, claro que hay que suspenderla. Primera cosa, ¿cuántas veces hace esto la Corte Constitucional? Muy poco, rarísimo, rarísimo. Generalmente la Corte, respecto a los pedidos de suspensión, se pone muy exigente, incluso a veces crea requisitos que no están previstos en la ley, sino que caso por caso le van diciendo al justiciable, vea, es que aquí había que argumentar tal cosa y no está. En otros casos, en cambio, cuando son los casos de agenda, que es este llamado activismo, la Corte es muy liviana con la concesión de estas suspensiones. Incluso hemos visto y hemos detectado casos en los cuales ni siquiera se pide la suspensión y se decreta la suspensión. No digo que estos sean los casos porque las suspensiones estaban pedidas, pero no estaban pedidas conforme los requisitos que plantea la propia Corte para los casos exigentes. Entonces uno lo que aspiraba en estos casos es primero, básicamente, que adelante orden cronológico y que resuelva inmediatamente las causas antes que hacer este tema de la suspensión. No digo que no necesariamente, por ejemplo, hay cosas que son muy graves. En la ley de inteligencia, este tema de interferir comunicaciones sin orden judicial o pedir informaciones sin orden de juez puede originarte problemas que a la larga no puedan ser reparados con una eventual declaración de inconstitucionalidad, o el tema de los gastos especiales que antiguamente llamamos gastos reservados sin ningún sustento porque se quema la información. Es cierto, eso está ahí. Entonces la facultad se tiene. La duda que genera, y también hay que decirlo, y la Corte también tendrá que asumir esta cuestión, es que como es una Corte activista, te genera la sospecha. Hay casos en los cuales es necesaria la suspensión y la Corte no suspende y se demora 3, 4, 5 años en declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con las causas de jubilados? ¿Qué pasa con las causas de trabajadores? ¿Qué pasa con las causas de tributos inconstitucionales en que la Corte se demora 4 o 5 años en decir sí, efectivamente es inconstitucional, pero no manda a devolver, no suspende el tributo? Entonces uno ve ahí una especie de doble rasero, y eso es lo que hace sospechar la Corte. Ahora, eso no le da ninguna cuestión al señor presidente de la Asamblea, señor Olsen, a que se ponga al lado de la ministra de Gobierno, señora Zaida Rovira. Así no se defiende los casos. Hay gente que lo hace así, cierto, que defiende los casos en la prensa, pero así no vas a ganar mucho. Así lo que tú tienes que hacer es intervenir en el proceso y a intentar que este caso se resuelva pronto,
A juicio del presidente de la República no hay ninguna inconstitucionalidad, entonces defienda eso en la Corte. Ahora, doctor, pero del lado del gobierno y de la Asamblea sabían que les podría generar un conflicto porque no hay una unidad de materia. Y ya desde ahí, digamos, en lo básico, un estudiante de Derecho sabe que eso podría ser un motivo de inconstitucionalidad. Sin embargo, lo hicieron. Vea, eso de la unidad de materia sí, la Constitución señala eso en su artículo 136. Es decir, que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia, lo que la Corte Constitucional ha indicado que se trata de la línea matriz, el eje central del proyecto de ley, porque siempre hay cosas que son relacionadas. Pero también hay que tomar en cuenta que esta misma Corte, muchas veces el tema de la unidad de materia se la pasa. Es decir, este tema de la unidad de materia es cuando le gusta. Ese es el problema cuando uno revisa el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, no tienes en la Corte Constitucional básicamente un comportamiento predecible respecto a esos temas. Yo creo que en estas leyes, la de inteligencia, la de solidaridad, la de integridad, ¿hay normas que son inconstitucionales? Sí, pero también las hay muchísimas en el ordenamiento jurídico y la Corte no tiene un comportamiento como en este caso. No estoy diciendo que está mal lo que ha hecho la Corte, lo que estoy diciendo es que en otros casos es súper exigente con los procesos de cautelares, ni siquiera revisa los pedidos, no, simplemente los niega y ahí queda la norma durante años. Y en otros casos, en cambio, la sala de admisión, a veces con solo 2 votos, ese es un vicio que tiene el reglamento, con solo 2 votos, te suspende las leyes durante años. Entonces quedan suspendidas, ya ni te acuerdas cuando luego se declara la inconstitucionalidad, luego a 5 o 6 años ya dio lo mismo. Y esta es una cuestión que te genera unos problemas en este caso. Por ejemplo, cuando suspendes la definición de grupo de delincuencia organizada o cuando suspendes la definición de conflicto armado interno. La doctora Paulina Araujo hacía una pregunta interesante y decía, ¿eso quiere decir que también están suspendidas las reformas al Código Integral Penal que se refieren a los GDOs y al conflicto armado interno o no? Y claro, es una buena pregunta. ¿Y claro, cuál es la respuesta? Ahí los convenios de Ginebra, ¿no? Ajá. Igual están ahí las fallas de la Corte. Pero también hay que decir, muchas cosas que se hicieron en esta ley de inteligencia y en la ley de solidaridad, que serían inconstitucionales, fueron empujados por la propia Corte. Qué curioso. La propia Corte le empujó al presidente de la República en los famosos dictámenes de emergencia, de los decretos de emergencia, a hacer esto. Doctor, y esto va a ahondar esta situación, esta relación entre el Ejecutivo y la Corte, va a ahondar esa pugna, más cuando el presidente ayer la incluye en una de las preguntas de la consulta popular sobre el hecho de que los jueces de la Corte pasen a rendir cuentas políticas a la Asamblea. Puedo decirle varias cosas. En la historia constitucional ecuatoriana han existido tribunales sumisos, como la Corte Cervecera. Supongo que no queremos una Corte Cervecera, o estamos tan escasos de memoria de que no nos acordamos de ese tribunal que era absolutamente sometido al poder, justificaba todo lo que se hacía. Usted podía incurrir en inconstitucionalidades más que evidentes. Y resulta que la Corte lo que hacía era o no despachar el caso y lo dejaba ahí 10, 11 años, o negar con cualquier argumento baladí. Y lo otro eran cortes que eran, llamémoslo así, contestatarias con el poder. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el periodo de Gustavo Noboa Bejarano, del mismo Maguad, era un tribunal que con mucho menos poder que la Corte Constitucional actual, que se detenía frente al poder. Por ejemplo, cuando se hizo el congelamiento, la declaración de inconstitucionalidad vino del Tribunal Constitucional, aunque luego eso generó el tema que el congelamiento ya no fue de 1 año, sino que fue de 7. Pero que lo ponga en consulta que ponga el tema en la consulta, ¿es casual o es momento yo no de creo por que las sea leyes? Casual. Y yo leo las preguntas y debo decirle, hay bastante improvisación en este tema, porque hay cosas que uno dice, nos están mandando 7 preguntas y muchas de ellas no han salido. Por ejemplo, el tema del financiamiento de partidos políticos. Este tema, no recuerdo si ya se hizo siquiera el primer debate. El tema de bases militares estaba para segundo debate. Es decir, en ninguno de los 2 casos ni siquiera hay el dictamen de contenido de la Corte para proceder a la consulta popular. Es decir, me está poniendo 2 preguntas que, entiendo yo, deberían salir. La una, pero ninguna de las 2 ha sido votada en la Asamblea Nacional. Me está poniendo cosas que la Corte ya ha dicho que no son de enmienda, sino de reforma parcial. Por ejemplo, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en mucho hay improvisación acá, cosa que tampoco es rara en el gobierno. Es decir, el gobierno te improvisa mucho.
Si la cosa es mandar esto para que la Corte te rechace, estás haciéndolo muy bien. El tema del juicio político, en cambio, sí debo decir porque me llamó mucho la atención, y luego yo no voy a dejar de mencionar con nombre y apellido la intervención que hizo Hernán Salgado en un canal de televisión, diciendo de que el hecho de que existan juicios políticos a las magistraturas es antidemocrático, perdón. Tenemos problemas con la historia constitucional ecuatoriana y tenemos problemas con el derecho comparado, me parece gravísimo. Primero porque en Ecuador sí tuvimos sistemas de juicio político, tanto para el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales como para el Tribunal Constitucional entre la Constitución del año 78-79 y la Constitución de 1998. Es decir, 30 años tuvimos sistemas de juicio político contra las magistraturas constitucionales. Otra cosa es, ¿cuántos juicios políticos existen? Aparte de ninguno. Ningún Tribunal de Garantías, ningún Tribunal Constitucional, ni ninguno de sus miembros fue sometido a juicio político. Lo que se hacía era cesarlos por parte del Congreso. Y cambiarlos. Claro, se estaban declarando concluidos los periodos. De hecho, en el caso... Y ponerlos a la carta, ¿no? Se acusa de que la cesación del Tribunal Constitucional, ¿ya? Que se hizo en el año... 2000. El caso Campos versus Ecuador, se hizo sin juicio político. Así es que no es que tener juicio político a las magistraturas es en sí mismo violatorio de la democracia o cosas por el estilo. Me pareció muy curioso que lo diga Hernán Salgado. Y me parece más curioso cuando en otros países como Chile, como Perú, sí tienen pues juicio político los tribunales constitucionales. En el caso colombiano, la Corte Constitucional está sometida, es parte de la rama judicial, como ellos llaman, claro. Está sometida al control del Consejo de la Magistratura. Solo acá nomás tenemos una sociedad que no le responde, tal vez a la abuelita pues le responde. También es vicioso que hayan órganos que no respondan absolutamente a nadie. Muy bien, doctor, le agradezco por ese análisis, por ayudarnos a entender lo que está pasando ahora, las propuestas del gobierno, esas improvisaciones y también las acciones de la Corte Constitucional. Muy gentil. Siempre un placer. Gracias. El doctor Rafael Ollarte, aquí en Notimundo al Día.